nacieron como instrumentos de cobertura de los riesgos provenientes de la volatilidad de los activos financieros. Los derivados financieros son productos financieros cuyo valor depende de otro activo. Es por ello que, al no ser valores financieros tradicionales como acciones o bonos, estos derivados no tienen valor por sí mismos. Su nombre se da debido a que el valor de los instrumentos, como ya se mencionó, depende de uno o varios activos subyacentes, o sea, que se derivan de otros activos. El mercado de derivados financieros se encuentra dividido en dos: los derivados OTC, over the counter, que son aquellos que se encuentran entre grandes bancos y grandes empresas. Por su valor constituyen la mayor parte de derivados financieros que se utilizan para operaciones de cobertura. Y los derivados ETD, que son aquellos que son objeto de compraventa en mercados financieros organizados tales como la bolsa de valores. Estos son extremadamente líquidos y se utilizan mayormente con fines especulativos. Forwards. Un forward o contrato a plazo es un acuerdo firme que se realiza entre dos partes en el que se adquiere un compromiso para intercambiar un bien físico o un activo financiero en un futuro a un precio que se determina el día de hoy, que sería la liquidación de este activo. De este modo, el que compra el activo subyacente se posiciona a largo plazo y el que lo vende se posiciona a corto plazo. Y al igual que otros derivados, es usual que se use para cubrir el riesgo, en especial el riesgo cambiario, fruto de la especulación. De este modo, el cliente se encuentra cubierto ante los movimientos que haya en la tasa de cambio. Imaginémonos a una persona, Juan. Juan va a vivir en el extranjero en 2 años por motivos de trabajo y él decide vender su casa. Pero por otro lado tenemos a Alfonso, que quiere comprar una casa y estipula que le quedan 2 años para reunir el dinero de la entrada de la hipoteca. En ese momento, Juan y Alfonso acuerdan del intercambio. Juan teme de que los precios de la vivienda bajen por la reciente crisis inmobiliaria y Alfonso, en cambio, cree de que los precios van a subir porque ya se están recuperando. La tasa fija en el precio del piso es en 200,000 euros, cotizando el contado o spot, y ellos se acuerdan en preventa dentro de 2 años en 240,000 euros de liquidación. Siempre suele ser un poco más elevado el precio de los contratos por el valor temporal del contrato. Juan tendría la posición a corto y Alfonso a largo. De este modo, en función del precio del mercado, es en vista de la venta, y los beneficios y las pérdidas irían en un sentido o en otro. Los futuros se utilizan para intercambiar un activo subyacente en una fecha futura y un precio previamente determinado, lo que protege a los compradores de los cambios drásticos en los precios del activo. Se usan mayormente para comerciar productos básicos. Cuando se habla de contratos de futuro, el comprador debe obligatoriamente pagar la cantidad acordada inicialmente en el momento que llegue la fecha de vencimiento, mientras que, con opciones, el comprador puede cancelar el contrato. Ejemplo: un fabricante de pastelitos podría comprar futuros de harina a un precio establecido. De este modo, si el precio de la harina aumenta considerablemente, el fabricante puede permitirse comprar la cantidad necesaria unos meses después. Swaps son acuerdos de intercambio financiero en el que una de las partes se compromete a pagar con una cierta periodicidad una serie de flujos monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte. Esos flujos responden a un pago de intereses sobre el nominal del swap. Entonces, ¿cuál es la finalidad de un swap? Es convertir un esquema de pagos en otro de una naturaleza diferente que se adecua a las necesidades u objetivos de los participantes, que pueden ser clientes minoristas, inversores y grandes empresas. La finalidad de los swaps sería básicamente suavizar las oscilaciones que hay en los tipos de interés, reducir el riesgo del crédito, disminuir los riesgos de liquidez o la reestructuración de portafolios. Existen varios tipos de swap.
tenemos el swap de tipo de interés, que consiste en el pago periódico de intereses fijos por una de las partes, mientras que la otra recibe periódicamente el pago de intereses variables, los cuales se referencian bajo una tasa fija, una misma divisa y en fechas pactadas por ambas partes. Tenemos el swap de tipo de cambio, que son una variante del swap anterior. Estos consisten en el intercambio periódico de flujos fijos con los flujos variables por parte de divisas diferentes. Los swaps de materia prima. En este caso, la primera contraparte realiza un pago a precio unitario fijo por una cierta cantidad de materias primas en específico, mientras que la segunda contraparte le paga a la primera un precio variable por una cantidad determinada de materias primas. Con el swap se pueden compensar las diferencias entre el precio variable y el precio fijo en el contrato. Tenemos el swap de índices bursátiles. En este caso se permite intercambiar el rendimiento del mercado de dinero por el rendimiento del mercado bursátil. O sea, con esto se refiere a las pérdidas de capital, las ganancias de capital o la suma de dividendos recibidos. Por último, tenemos los swaps crediticios. Este tipo de contrato swap consiste en que las contrapartes intercambian la prima de riesgo inherente en una tasa de interés de un préstamo por un pago en caso de incumplimiento del deudor. Por ejemplo, un cliente particular podría decidir hacer un swap para transformar los pagos variables de su hipoteca ligados al Euribor por los pagos de tipo de interés fijo. De esta forma se reduciría el riesgo de las subidas inesperadas en la cuota. Por ejemplo, una de las partes puede tener un bono con una tasa de interés fija, pero en esta línea de negocios donde tienen razones para preferir una tasa de interés variable, pueden celebrar un contrato de intercambio con otra parte para cambiar las tasas de interés. Las opciones son contratos que se hacen entre dos partes y le permiten al propietario comprar o vender activos en un precio especificado y una fecha determinada o antes. Se utilizan con mayor frecuencia en las negociaciones de acciones. En las opciones, el comprador posee el derecho de comprar o vender un activo subyacente, mientras que el vendedor está obligado a comprarlo o venderlo al precio pactado, siempre y cuando el comprador haya ejercido su derecho. Por ejemplo, supongamos que las acciones de una empresa de productos electrónicos se valoran hoy a $95, pero el próximo mes lanzará una nueva computadora que muy probablemente aumentará el valor de las acciones, de modo que adquirimos opciones de compra a $100 a 3 meses que en el mercado tienen un valor de $5 por cada una. En 3 meses, como compradores, podremos ejercer nuestro derecho, por lo que el vendedor deberá vendernos las acciones a $100. Para concluir, podemos entender que los derivados financieros son un acuerdo financiero que establece un valor a través del valor de un activo subyacente. Esto quiere decir que no tienen un valor propio, sino que dependen del activo al que estén vinculados. Estos derivados financieros mencionados anteriormente se usan para cubrir inversiones y para especular. Son utilizados tradicionalmente para tener una cobertura financiera que protege al vendedor tanto como al comprador, con contratos que pueden minimizar los riesgos de una operación de corto a largo plazo, donde se verían afectadas las fluctuaciones del precio del activo. Es importante considerar cómo el valor de los activos cambian y eso afecta a los activos que dependen de ellos y a los contratos establecidos.